Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, tu nombre, y estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de cosas buenas. Hoy, tengo un vídeo que estoy seguro /diagonal a que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en una historia que, estoy convencido /diagonal a, toca el corazón de muchísima gente. ¿Recuerdan ese título que les dejé al principio? Ande querem amor eterno, la historia que siempre nos tocará el corazón. Exactamente. Hoy vamos a hablar de la icónica serie turca, Senkal Kabm, o como la conocemos en español, Love is in the air. Y no solo eso, sino que vamos a profundizar en la mágica relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que saltó de la pantalla a la vida real, y cómo esta historia nos ha cautivado a todos. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series, de cine, de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Así que únete a la comunidad. Prometo que no te arrepentirás. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, y de un amor que, para muchos, es verdaderamente eterno. Comencemos con el principio, con la serie misma. Love is in the air nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista llena de sueños que ve truncados sus planes de estudiar en el extranjero cuando el heredero de un importante grupo empresarial, Serkan Bolat, decide retirar su beca. Eda, desesperada por cumplir sus sueños, confronta a Serkan. Pero la vida, como suele hacer, les tiene preparada una sorpresa, un acuerdo falso. Serkan, con el objetivo de recuperar su imagen pública, le propone a Eda fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo, un trato, una mentira piadosa, poco a poco va transformándose. La química entre Eda y Serkan es innegable. La conexión, la tensión, las risas, todo eso se traduce en algo más que una simple actuación. Vemos a Eda, con su espíritu luchador, su optimismo y su corazón enorme, conquistar a un Serkan que, al principio, parece frío, distante y centrado únicamente en su trabajo. Vemos cómo ella le enseña a disfrutar de la vida, a reír, a amar. Y vemos a Serkan, poco a poco, abriéndose, mostrando su lado vulnerable y enamorándose perdidamente de Eda. La serie es un torbellino de emociones, comedia, drama, romance, y momentos que te hacen suspirar y otros que te rompen el corazón. La historia está llena de giros inesperados, de personajes secundarios entrañables y de situaciones que nos hacen reír a carcajadas y llorar a moco tendido. El guión está muy bien escrito, y la producción es impecable. Pero lo que realmente hizo que Love is in the air se convirtiera en un fenómeno mundial, y lo que siempre la hará especial, es la mágica conexión entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande Erçel, con su sonrisa contagiosa y su talento innato para la actuación, supo darle vida a una Eda vibrante y auténtica. Su interpretación es impecable, desde los momentos cómicos hasta los dramáticos. Logra transmitir la fuerza, la vulnerabilidad y la alegría de Eda de una manera que nos hace conectar con ella instantáneamente. Su capacidad para expresar emociones a través de sus ojos, su manera de caminar, su voz, todo contribuye a crear una Eda que es imposible no amar. Vemos en ella a una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza, que siempre busca el lado positivo de las cosas y que tiene un corazón enorme dispuesto a darlo todo por las personas que ama. La Eda de Hande Erçel es una heroína moderna, una mujer fuerte e independiente que nos enseña que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Y Kerem Bürsin, con su mirada intensa y su carisma arrollador, fue el Serkan perfecto. Supo interpretar a un hombre que, a pesar de su exterior duro, tiene un corazón enorme y que, a medida que avanza la historia, se enamora perdidamente de Eda. Su química con Hande es palpable, y es precisamente eso lo que hizo que esta historia de amor trascendiera la pantalla.
Kerem logra darle a Serkan una complejidad que lo hace más interesante. Vemos a un hombre que lucha contra sus propias emociones, que se enfrenta a sus miedos y que, finalmente, se rinde al amor. Su interpretación es sutil pero poderosa, y nos muestra que, incluso los hombres más fuertes y aparentemente inexpresivos, pueden ser vulnerables y sentir amor. La transformación de Serkan a lo largo de la serie es uno de los aspectos más fascinantes de la historia, y Kerem Bürsin lo interpreta a la perfección. Es imposible hablar de Love is in the air sin mencionar la química entre Hande y Kerem. La forma en que se miraban, en que se tocaban, la complicidad que transmitían, todo eso era demasiado real como para ser simplemente actuación. Y, efectivamente, no lo era. La química entre ellos era algo palpable, una energía que traspasaba la pantalla y que no. Ese hacía sentir que estábamos viendo algo más que una simple serie de televisión. La forma en que se complementaban, la manera en que se entendían con solo una mirada, la naturalidad con la que interactuaban, todo esto hizo que su relación fuera aún más especial y que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Su conexión era tan fuerte que, incluso sin decir una palabra, lograban transmitir una gran cantidad de emociones, desde la alegría y la felicidad hasta la tristeza y la angustia. La magia de la serie no solo se quedó en la pantalla, sino que se trasladó a la vida real. Los rumores comenzaron a circular desde muy temprano, que si se veían juntos fuera del set, que si eran muy cercanos, que si había algo más que una amistad. Y, poco a poco, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a ser vistos juntos, compartiendo momentos, viajando, mostrando su amor al mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y sus fans celebraron cada uno de esos momentos. Su relación se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo, y todos querían saber más sobre esta pareja que había conquistado los corazones de millones de personas. La confirmación de su relación fuera de la pantalla solo hizo que la serie fuera aún más popular, ya que los fans se sentían más conectados con la historia y con los personajes. La noticia fue recibida con euforia por los fans de la serie, que vieron en esta relación la confirmación de la magia que habían visto en pantalla. Para muchos, Hande y Kerem eran Eda y Serkan, y su amor era la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real fue un sueño hecho realidad para muchos fans, que se sintieron aún más identificados con la historia y con los personajes. La noticia de su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y de amor verdadero, y muchos fans creyeron que, si ellos podían encontrar el amor, todos podían. La pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas del mundo. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus muestras de cariño público, todo era seguido de cerca por sus fans. Su amor era una fuente de inspiración, un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Su relación rompió barreras y demostró que el amor no tiene fronteras. Se convirtieron en embajadores del amor, y su historia inspiró a muchas personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. La forma en que se apoyaban mutuamente y celebraban sus logros fue un ejemplo para muchos, y demostró que el amor puede ser una fuente de fuerza y de motivación. La relación entre Hande y Kerem no fue solo una historia de amor romántica, también fue una historia de apoyo mutuo y crecimiento personal. Ambos actores se apoyaron en sus carreras, celebraron sus éxitos y se acompañaron en los momentos difíciles. Vimos cómo crecían juntos, cómo se fortalecían como pareja y cómo se convertían en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación fue un ejemplo de cómo dos personas pueden apoyarse mutuamente para alcanzar sus metas y para superar los obstáculos que se presentan en la vida. Se convirtieron en un equipo, y su amor fue una fuente de inspiración para ambos. Su relación demostró que el amor puede ser una fuente de crecimiento personal y que puede ayudarnos a convertirnos en mejores personas. Sin embargo, como todas las historias de amor, la suya también tuvo sus desafíos. La presión mediática,
la exposición constante, las expectativas de los fans, todo eso puede ser muy difícil de sobrellevar. La fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar, y la exposición constante puede afectar la privacidad y la intimidad de una pareja. Las expectativas de los fans también pueden ser muy altas, y es difícil para una pareja cumplir con esas expectativas. A pesar de estos desafíos, Hande y Kerem siempre se mantuvieron unidos, defendiendo su amor y su privacidad. Supieron mantener la calma ante la tormenta y protegieron su relación de la presión mediática. Lamentablemente, como suele suceder, la historia de Hande y Kerem llegó a su fin. A pesar de la tristeza que esto generó en muchos de sus fans, la historia de Hande y Kerem siempre será recordada como una de las más bonitas del mundo del espectáculo. Nos enseñaron que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, que la química y la conexión pueden trascender la pantalla, y que, a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. La noticia de su ruptura fue recibida con tristeza por muchos fans, que se sintieron decepcionados por el final de esta historia de amor. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, y su amor seguirá siendo recordado como un ejemplo de amor verdadero. Aunque ya no estén juntos, el amor que compartieron, el impacto que tuvieron en sus fans y el legado que dejaron en Love is in the air los mantendrán unidos para siempre en la memoria colectiva. Y, lo más importante, nos dejaron una historia que siempre nos tocará el corazón. Su historia nos enseña que el amor puede ser efímero, pero que siempre dejará una huella en nuestros corazones. Su amor nos inspiró a creer en el amor verdadero y a luchar por nuestros sueños, y su legado seguirá vivo en la memoria de todos sus fans. Su historia nos recuerda que el amor es una de las emociones más hermosas del mundo, y que siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de encontrar el amor. ¿Qué es lo que hace que Love is in the air y la historia de Hande y Kerem sean tan especiales? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la autenticidad. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso se transmitía en la pantalla de una manera que nos hacía creer en su amor. En segundo lugar, la historia en sí misma. Es una historia de amor, de superación, de sueños cumplidos, de segundas oportunidades, de aprender a disfrutar la vida y de encontrar el amor en el lugar menos esperado. Y, por último, la conexión emocional que generó en sus fans. La serie nos hizo reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. Y eso, amigos, es algo que siempre atesoraremos. Además, la serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia, la lucha por los sueños y la importancia de la autenticidad. La serie también destaca por su banda sonora, que acompaña perfectamente las escenas y que nos ayuda a conectar aún más con las emociones de los personajes. La música es un elemento fundamental de la serie, y contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. La música nos transporta al mundo de Eda y Serkan, y nos ayuda a sumergirnos en su historia de amor. La banda sonora es tan buena que muchos fans la escuchan incluso después de haber terminado la serie. Otro factor que contribuyó al éxito de Love is in the air fue el trabajo de todo el equipo de producción. La serie está muy bien hecha, con una excelente fotografía, una cuidadosa dirección de arte y un guión muy bien escrito. El equipo de producción se esforzó por crear un producto de calidad, y el resultado fue una serie que cautivó a millones de personas en todo el mundo. El trabajo del equipo de producción es fundamental para el éxito de cualquier serie, y en este caso, su esfuerzo se tradujo en una serie que es un verdadero placer de ver. Además, la serie supo conectar con el público de diferentes culturas y países. La historia de amor entre Eda y Serkan es universal, y sus valores son importantes para todo el mundo. La serie nos enseña que el amor no tiene fronteras, y que todos podemos encontrar el amor verdadero, sin importar nuestra cultura, nuestro país o nuestra situación personal. La serie, además, impulsó las carreras de Ander Zel y Kerem Bürsin a nivel internacional.
Ambos actores se convirtieron en estrellas mundiales, y su trabajo fue reconocido por la crítica y por el público. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, y les permitió mostrar su talento a un público más amplio. Su éxito es merecido, y es el resultado de su trabajo y de su talento. Otro aspecto a destacar es la belleza de los paisajes turcos que se muestran en la serie. La serie nos transporta a Estambul, una ciudad llena de encanto y de historia, y nos permite conocer algunos de sus lugares más emblemáticos. Los paisajes son impresionantes, y contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. La serie es una invitación a viajar a Turquía y a descubrir la belleza de este país. La serie también generó un fuerte sentido de comunidad entre sus fans. Los fans de Love is in the Air se unieron en redes sociales, compartieron sus opiniones, crearon fanarts y se apoyaron mutuamente. La comunidad de fans es muy activa y apasionada, y ha demostrado su apoyo a la serie y a sus protagonistas en todo momento. La comunidad de fans es una parte fundamental del éxito de la serie, y su apoyo ha sido muy importante para los actores y para el equipo de producción. Además, la serie nos dejó importantes lecciones de vida. Nos enseña a creer en nuestros sueños, a luchar por lo que queremos, a perdonar, a amar, a ser optimistas y a disfrutar de la vida. Nos enseña que el amor verdadero existe, y que siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de encontrar el amor. La serie nos inspira a ser mejores personas, y nos recuerda que la vida es un regalo que debemos disfrutar al máximo. La serie, finalmente, nos dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Love is in the Air es una serie que nos emocionó, nos hizo reír, nos hizo llorar y nos hizo creer en el amor verdadero. Es una serie que siempre recordaremos con cariño y que siempre nos acompañará. Su impacto es innegable, y su legado seguirá vivo en la memoria de todos sus fans. La serie es un tesoro que atesoraremos para siempre. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Love is in the Air? ¿Cuál es su momento favorito de la S? ¿Iri? ¿Y qué piensan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Hay algún personaje secundario que les haya robado el corazón? ¿Qué canciones de la banda sonora son sus favoritas? ¿Qué les enseñó la serie sobre el amor y la vida? ¿Qué esperan de los proyectos futuros de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes sobre este tema. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos, sus momentos favoritos, y todo lo que esta serie significó para ustedes. La comunidad de fans es lo más importante. En resumen, hoy hemos hablado de Love is in the Air, una serie que nos ha tocado el corazón a muchos, y de la mágica historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que saltó de la pantalla a la vida real. Hemos recordado la trama, la química entre los protagonistas, su amor en la vida real y el impacto que tuvieron en sus fans. Hemos explorado los factores que hicieron que esta serie fuera un fenómeno mundial, incluyendo la autenticidad, la historia, la conexión emocional, la banda sonora, la producción y la comunidad de fans. También hemos abordado los desafíos y el legado de Hande y Kerem, y las lecciones de vida que nos dejó la serie. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden siempre, el amor está en el aire. Y la magia de Eda y Serkan, Hande y Kerem, siempre vivirá en nuestros corazones. Adiós y hasta la próxima aventura.